Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, maestro. Buenas, no sé si les explicó el ingeniero genial que tengo problemas de conexión con internet, entonces estamos resolviendo con Zoom, con mis datos del celular. Entonces, vamos a tener una clase bastante precaria, pero igual lo vamos a tener. El día de hoy teníamos y tenemos en el plan de clase hacer un repaso. Quiero ver, comprobar si me están escuchando bien. Sí, se escucha bien. Sí, maestro. Se escucha. Ok, vamos a ir repasando diversos conceptos y autores que hemos visto. Por ejemplo, el autor Augusto Comte es un autor muy importante en la historia de la sociología y alrededor de él hay cierta polémica porque algunos lo consideran padre, un hombre parecido. Es sin duda, jugó un gran papel porque él fue el que logró bautizar a esta ciencia con su nombre. Esta ciencia, este curso Maestro, se en le el que escucha como estamos un en poquito este cortado. instante se llama sociología. Sin embargo, les decía que en la primera unidad del programa se habla de la historia de la sociología, cómo surgió, y hay un personaje muy importante que es Augusto Comte, sobre el cual han habido, se ha dicho que es el padre fundador, que etcétera, etcétera. Pero en realidad ahora lo que se dice y lo que yo mantengo y he mantenido en el curso, que Augusto Comte es el precursor principal. Él contribuyó decisivamente a la fundación de la sociología, pero no fue él el único, sino que hubo varios, más de 10 precursores y precursora. Eso es importante también, que yo le mencioné que Harriet Martineau, se escribe H-A-R-R-I-E-T, Harriet Martineau, Martineau en francés, Martineau. Harriet Martineau fue una importante precursora de la sociología, que el machismo en la historia de la sociología también se ha demostrado y se ha ninguneado, se ha ignorado, se ha invisibilizado a las mujeres que contribuyeron como precursoras o incluso que fueron cofundadoras de la sociología, como la que les mencioné, Marianne Weber, la esposa de Max Weber, que fue la que editó el libro más importante de Max Weber, que es Economía y Sociedad, que yo se lo mostré en una clase anterior. Entonces, Marianne Snitga se escribe con Che, S-Che, T-N-I-G-R, pero no importa el nombre, es demasiado complicado. Digámosle Marianne Weber, que es el nombre de casada. Ella jugó el papel con Max Weber, que jugó Friedrich Engels con Marx, que Friedrich Engels fue el que editó el libro principal de Marx, que es El Capital, en alemán Das Kapital con K. Los tomos, es una obra en 3 tomos, y Engels fue el que editó y publicó el segundo y tercer tomos del Capital. Lo mismo hizo Marianne Weber, que no se la mencionaba, hasta que vamos venciendo el machismo y recuperando y visibilizando a las grandes mujeres que contribuyeron como precursoras o como cofundadoras de la sociología. Entonces, finalmente podemos resumir que Augusto Comte, el papel de él fue ser el principal precursor, el que logró bautizar a la sociología y el que jugó el más importante papel de contribución a la fundación de la sociología.
Otro concepto que hemos visto fueron sexo, género y orientación sexual. Sexo es el conjunto de características biológicas, naturales, hereditarias, anatómicas, físicas. Son características naturales. En cambio, género es una construcción social. Si hablamos de sexo masculino y femenino, son las características biológicas. Si hablamos de género masculino y femenino, nos referimos a la construcción social que dice en determinado momento histórico y determinado contexto social qué es ser hombre y qué es ser mujer, cómo se es mujer y cómo se hace hombre, que eso ha venido cambiando a lo largo de la historia y es muy diferente una sociedad y otra. Y orientación social es también algo natural. Las personas que tienen inclinación homosexual, por ejemplo, lo tienen desde muy temprano, es decir, es algo natural. Y derivado de esto, viene el machismo, se identifica el machismo, que ha predominado por milenios, y surge en el siglo XX el feminismo como corriente de pensamiento que pretende impulsar la igualdad real de género entre hombres y mujeres desde la perspectiva femenina, contribuyendo a desmontar el sistema machista y patriarcal. Más o menos, el machismo ha tenido diversas olas, que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en otro momento, pero quizá el que movilizó más así masivamente fue la ola en que predominaron las sufragistas. Por cierto, mi madre fue sufragista, es decir, mi madre nació y probablemente las abuelas de ustedes nacieron cuando no eran ciudadanas. Hasta en los años 50, las mujeres adquieren la plena igualdad de ciudadana. Entonces, el feminismo ha venido luchando por eso. Primero por el derecho a la educación, después por el derecho al voto y a elegirse y elegir y ser electa y la plena igualdad ciudadana. Y poco después del feminismo comienza a surgir el masculinismo, que es una corriente compañera del feminismo que busca, igual que el feminismo, la plena igualdad de género entre mujeres y hombres, pero desde la perspectiva masculina, construyendo nuevas masculinidades, nuevas formas de ser hombre que sean contrapuestas al machismo y al sistema patriarcal predominante. Por ejemplo, combinando esto con la orientación sexual, hay heterosexuales y los más recalcitrantes suelen ser homosexuales reprimidos que dicen que los homosexuales, los hombres homosexuales no son hombres, ¿verdad? Pero el masculinismo acepta que esa es una de las tantas formas de ser hombre. Un hombre puede ser heterosexual, puede ser homosexual. Ese es otro tema diferente a la hombría. Es decir, es la orientación sexual. E incluso muchas veces se habla de que los homosexuales son cobardes, etcétera. Y eso es falso. Hay homosexuales cobardes y hay homosexuales muy valientes. Y de la misma manera que hay heterosexuales también cobardes y heterosexuales valientes. Nada tiene que ver. Esos son prejuicios sociales alrededor de este tema tan importante actualmente y siempre lo ha sido, como todos los conceptos alrededor de sexo, género y orientación sexual. Otro concepto que lo vimos junto con otro en pareja fue el de fenotipo y genotipo. Fenotipo y genotipo. Fenotipo son los rasgos físicos que identifican a un individuo con un determinado grupo étnico. Y siempre me gusta usar el ejemplo del expresidente Obama.
según el expresidente Obama, según su fenotipo, ¿con qué grupo étnico se le vincula su fenotipo? Alguien que me lo diga rapidito para que no perdamos tiempo. Con la ¿Qué población parece él? afroamericana. ¿Cómo? La población afroamericana. Exactamente, muchísimas gracias, Javier. Sí, semeja ser un afroamericano, incluso le pueden decir negro, ¿verdad? Dicen el primer presidente negro de Estados Unidos, y él no es el primer presidente negro de Estados Unidos, porque él no es negro. ¿Qué es genotípicamente Obama? Según el genotipo, ¿de qué grupo? ¿Qué es él étnicamente? ¿Quién me lo dice rapidito? Mestizo. Exactamente, él es mestizo, mulato, le dirían en la colonia española, y le llamaríamos nosotros los latinoamericanos, es un mulato, como cualquier mulato, como los caracoles de Roatán, que pueden ser blancos, de ojos azules, pelo rubio, pero pelo musuco como de negro, y labios de negro, otros rasgos negroides, ¿verdad? Los caracoles de, de la isla de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía de Honduras. Y él es tan blanco como negro. Y él es tan negro como blanco, porque su mamá era blanca anglosajona y su papá africano de África. Entonces, ¿por qué le vamos a decir negro si el 50% de sus cromosomas y de sus genes son de origen blanco? Ese es un prejuicio racial, solo porque el fenotipo dominante en él es el afroamericano, llamado así. Entonces, ahí tenemos un ejemplo interesante de la diferencia entre fenotipo, que son los rasgos físicos externos que lo identifican con un grupo étnico, y el genotipo, que nos dice qué es genéticamente un individuo. Física social. Cuando se estaba queriendo fundar la sociología, se tenía claro que tenía que ser una nueva ciencia que estudiara lo social y con el método científico de las ciencias naturales. El mismo método de la química, la física, etcétera, de la biología, había que aplicarlo al estudio de lo social. Y eso hizo que algunos hablaran de biología social. Creo que es Herbert Spencer, así lo hace, por eso se le llama organicista, porque él comparaba la sociedad con un organismo vivo, ¿verdad? Y también otros lo identificaban con la física, así que uno de los primeros nombres que tuvo la sociología, utilizarlo, Augusto Comte, que fue física social, pero él lo desechó porque otro precursor de la fundación de la sociología, que se llama Adolfo Quetelet, y fue el primero que aplicó el uso de la estadística para analizar, medir los fenómenos sociales, ya había utilizado el nombre de física social. Entonces, según la anécdota histórica, Augusto Comte se molestó y buscó otro nombre. Lo que haría revolverse en la tumba Augusto Comte, que tengo por lo menos 3 precursores anteriores a Comte que habían propuesto lo mismo que Comte, y hasta ahora se viene sabiendo, con el mismo nombre de sociología. Incluso en la edición, si no me recuerdo mal, de 1882 de la Enciclopedia Británica, en el artículo sobre comunismo, ahí se menciona la palabra sociología. Y hay un estadounidense, si no me equivoco más, o un británico que también lo propuso, y el que está plenamente demostrado que en un escrito de él, en un manuscrito que circuló muy poco, ya había a Emmanuel Joseph Sieyès propuesto, creo que 53 años antes, el nombre, como ya les había dicho. Hemos dicho que la sociología tiene lo que yo llamo 4 grandes misiones.
que son la primera en orden lógico, no orden de garrote porque me da la gana, sino que la primera misión es describir, medir fenómenos sociales. La segunda es esos fenómenos que ya describimos, analizarlos, interpretarlos, explicarlos causalmente, etcétera. La tercera gran misión, dijimos, es la misión de pronosticar la evolución futura de los fenómenos sociales presentes. Esa es la tercera gran misión. Ya nosotros describimos un fenómeno, ya nosotros lo interpretamos, lo explicamos, y entonces basado en eso nosotros podemos pronosticar la evolución futura. Nosotros con la tarea especial C vamos a interpretar, vamos a indagar cómo eran los roles y relaciones de género en el ámbito doméstico en los hogares de sus padres y de sus abuelos y abuelas, su padre y su madre. Y vamos a comprobar, ¿verdad?, que los roles de género y las relaciones de género se vienen caracterizando por un grado de igualdad mayor desde el tiempo de sus abuelos hasta el momento actual de nosotros. Entonces, si ya nosotros estamos describiendo, analizando los roles de género en los hogares de ustedes, en las familias de ustedes, y podemos ver que se ha venido avanzando hacia una mayor igualdad, entonces nosotros podemos ya cumplir con la tercera misión de la sociología, que es pronosticar la evolución futura, en este caso, del fenómeno de las relaciones de género en los hogares de ustedes, y podemos prever que en los hogares que ustedes funden o que ya han fundado, para algunos, va a haber una mayor igualdad de género que en los hogares de ustedes, en los hogares de sus padres y en los hogares de sus abuelos. Entonces, la primera gran misión es medir los fenómenos sociales, describirlos. Entonces, hay datos que es bien fácil medirlos, ¿verdad?, cuantitativamente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos años de escolaridad tienen ustedes? ¿Verdad? ¿Cuántos años de escolaridad tienen los habitantes de un determinado barrio? Sí, es fácil medir eso, pero hay otros fenómenos como por ejemplo el racismo en Estados Unidos, que uno no puede decir tiene 50% de racismo. No se puede. Entonces, para eso, un cientista social de apellido Gatman, deletreo, ojo, voy a deletrear, Gutman, G de gato, U de Uriel, T de Tadeo, M de mamá, A de Alan, N de nadie. Gatman creó la escala de Gatman, que si llamamos así, que él la utilizó para medir el grado de racismo que tienen las personas, los grupos sociales, las sociedades, y con eso se creó un instrumento que se usa para medir otros fenómenos cualitativos. En minutos se va a cortar la comunicación. Entonces, decíamos que por medio de la escala de Gatman o un escala, creo que se llama también, se pueden medir los fenómenos sociales. Las personas creen que ven, o digamos, ¿quién me dice con qué parte del cuerpo vemos la realidad y con cuál oímos, percibimos auditivamente la realidad? A ver. Biológicamente vemos con los ojos y escuchamos con los oídos. ¿Están de acuerdo con eso? Eso es lo que cree la inmensa mayoría de la gente, pero es falso. Es como decir que una computadora... Exactamente.
Es decir, vemos con el sentido de la vista, que tiene, usa los ojos, una red nerviosa que transmite las imágenes desde el ojo a una región del cerebro especializada en eso, y de esa manera vemos. Pero sin esa parte del cerebro podemos tener los ojos sanitos y nosotros no vemos. O sea, el sentido de la vista tiene, no solo son los ojos, sino que también una parte del cerebro y la conexión nerviosa entre ambos. Lo mismo auditivamente. Nosotros podemos tener el oído completamente, el oído medio, el oído profundo, no me acuerdo cómo es que se llama, las orejas que sirven para saber de la orienta en la oreja, o escucharíamos perfectamente, no sabría. O sea, entonces nosotros percibimos la realidad con los diversos sentidos, que son más de los que nos enseñaron, ¿verdad? Hay más sentidos. No, dicen sus 5 sentidos, pero hay otros sentidos. Por ejemplo, el sentido del equilibrio, que está en el oído medio, entonces serían 6 sentidos ahí. Y hay otros sentidos más. Entonces, toda esa realidad que nosotros percibimos por medio de los sentidos pasan por el cerebro, y resulta que en el cerebro tenemos almacenado un conjunto de concepciones, supuestos sociales, creencias que han sido adquiridos en el proceso de socialización. Socialización, que hay 3 partes de la socialización: la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es en el hogar, la secundaria es fuera del hogar, en diversos lugares, y la terciaria es cuando nos resocializamos. Por ejemplo, los migrantes cuando van a Estados Unidos o a España, allá se resocializan en otro tipo de procedimientos, reglas sociales, cambia el sentido de la disciplina, el sentido del tiempo, el sentido de la puntualidad. Todo eso es totalmente diferente, y vamos a ver en la segunda unidad, vamos a tener la oportunidad de un testimonio del ingeniero Argeñal cuando vivió una resocialización en Burgos, en la ciudad de Burgos. Otro tema que vimos es que los 3 clásicos fundadores de la sociología pertenecen cada uno a distintos paradigmas o conjuntos teóricos generales. Y vimos que la sociología nace con el funcionalismo, que Marx, Engels, Rosa Luxemburgo fundan la sociología del conflicto, y que la sociología de la acción, que fundan Max Weber y su esposa Marianne Weber, de la acción social, perdón, la sociología de la acción corresponde al marco teórico o paradigma de cada uno de estos 3 paradigmas, el funcionalista, el de la sociología del conflicto y el de la sociología de la acción social de los Webers. También vimos en la primera clase, si no me equivoco, que las ciencias sociales son diversas. La sociología solo es una, pero también tenemos geografía, la historia, que existieron antes que la sociología, la economía, que también surgió antes, la psicología, las ciencias políticas, donde está el famoso Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, que para mí es un precursor también de la sociología, y la antropología. Esas son algunas de las ciencias sociales. Y hemos dicho varias veces que la filosofía no es una ciencia social, que contribuyó a que se fundaran diversas ciencias sociales. Claro que sí. Y quienes la fundaron eran primero filósofos sociales. Entonces es importante la filosofía, pero no es una ciencia y no es una ciencia social. Ahora, un tema muy importante es que les dije que nosotros íbamos a ver en esta semana
pero solo he mencionado muy rápidamente la perspectiva sociológica, que es la forma en que ve la realidad la sociología, los y las sociólogos. La primera característica que se plantea es que la apariencia no necesariamente es igual a la realidad. Esa es la primera característica y nos vamos a quedar con esta en esta unidad, y en la segunda unidad vamos a ver el resto de las características de la perspectiva sociológica. Y es interesante que cuando hemos estado haciendo el ejercicio Un día en mi vida, vimos que uno de los hallazgos fue que hay roles de género diferenciados entre hombres y mujeres. Hay una consistente conducta de las mujeres diferenciada de la de los hombres. Hemos visto y lo comprobaremos con los que ya hicieron las entrevistas a sus padres y abuelos. Vamos a comprobar que los roles de género han sido diferentes, pero que en toda esta generación, incluyendo la de ahora, las mujeres tienen un rol de género subordinado a de los hombres. Y la apariencia es que las mujeres están de acuerdo con estar debajo de los hombres, estar en la escala social de manera inferior a las mujeres, ser considerados, que las reglas sean diferentes. Por ejemplo, una amiga me decía que ha escuchado, y yo se lo mencionaba a ustedes, ha escuchado que hay madres que dicen, cuando una muchacha dice, ¿por qué mi hermano no lleva los platos donde comió en la cama y no lleva los platos a la cocina, al lavatrapo? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se escucha. Sí, sí, le escucho. Ok, estábamos diciendo que en el ejercicio Un día en mi vida, que estamos revisando los roles de género en los hogares de ustedes, comprobamos que hay roles diferenciados entre hombres y mujeres, y que hay toda una creencia correspondiente al sistema machista y patriarcal de que los hombres tienen privilegios con relación a las mujeres. Y hay anécdotas de que diversas personas me han dicho, y una persona amiga me decía hace poco que le consta que varias veces ha escuchado a mujeres decir, a madres decir, que sus hijos varones pueden dejar los platos donde comieron en la sala o en el dormitorio porque son hombres, o llegar tarde a la casa en una fiesta porque son hombres, pero las mujeres tienen que llegar tempranito, ¿verdad? Y aun cuando todo lo que hagan tarde también lo pueden hacer temprano, pero hay una serie de prejuicios de que las mujeres, los hijos hombres y los hijos mujeres tienen reglas diferentes. Y si hacemos un experimento social en este instante, yo le pregunto a todas las niñas que están en este momento en esta clase, dígame si ustedes, solo las niñas, le pregunto a las muchachas, ¿están de acuerdo ustedes con que las mujeres tengan un rol de género subordinado al rol de los varones? No. ¿Hay alguna muchacha que diga que sí esté de acuerdo con que las mujeres sean consideradas inferiores a los hombres, que ganen menos por el mismo trabajo que los varones, y toda una serie de rasgos de inferioridad social? ¿Hay alguna de ustedes que esté de acuerdo? Ninguna, ¿verdad? Quiero oír plenamente, sí o no. ¿Están de acuerdo con ser inferiores, consideradas inferiores a los varones o no? No. No. Ahí está. O sea, todas las veces que yo he preguntado eso en mis cursos, que he hecho este experimento social, hemos dicho que, bueno, aunque le gusta eso, pero no ser considerada inferior. Pero la apariencia en el ejercicio número 1 es que las mujeres están de acuerdo. Y cuando se casan, inmediatamente, sin que nadie les haya dicho, asumen cierto rol,
cierta división natural del trabajo, se dice en sociología, pero eso aun cuando no hay un acuerdo, hay una apariencia, pero la realidad es otra, como lo acabamos de comprobar en el experimento que acabamos de hacer. Entonces, ese es un ejemplo de que la apariencia no necesariamente es igual a la realidad en lo social, y también se da en lo físico. Si nosotros hemos hecho el experimento, probablemente ustedes lo hicieron en clase de ciencias naturales, de agarrar un recipiente, por ejemplo, un vaso de vidrio totalmente transparente y meter ahí un lápiz, vamos a ver que parece que se ha quebrado, pero lo volvemos a sacar y está entero. Parecía que se había quebrado. De la misma manera se habla de los espejismos, ¿verdad? En un desierto o incluso en una carretera asfaltada, a veces se ve como que hay un charco más adelante y no hay tal charco, sino que es el vapor que se está levantando que provoca un fenómeno que se llama ilusión óptica o que también se le llama espejismo. Entonces, muchos fenómenos aparentan ser algo, incluso fenómeno en latín, y del latín fue tomado del griego, significa lo que aparenta. Fenómenon en griego significa lo que parece, ¿verdad? Porque a nosotros nos consta que es lo que parece algo, pero no necesariamente es lo que aparece. La realidad no necesariamente es igual a lo que aparenta. Y un ejemplo que hemos visto, que solo vamos a ver esa primera característica de la perspectiva sociológica, es esa, de que las cosas pueden aparentar ser de una manera y sin embargo ser de otra manera. Dijimos cuáles son los tres clásicos fundadores de la sociología. Dígamelo rapidito alguien. Karl Marx, Emilio Durkheim y Max Weber. Excelente, así es. Esos son los clásicos fundadores de la sociología. Y podemos mencionar una serie de precursores. En esta misma clase he mencionado a Harriet Martineau y el que fue el jefe de Augusto Comte. El mismo Comte es un precursor, el principal y más inmediato, pero el conde Enrique de Saint-Simon, Henri de Saint-Simon, fue un precursor también de la sociología, y se reconoce que un árabe, un pensador árabe de nombre Ibn Khaldun o I. Khaldun, y fue también un precursor que él fue de los árabes que vivieron en el sur de España y que fueron expulsados, y después vivió en el norte de África e hizo estudios comparativos de distintas sociedades, muy interesante. Es un precursor de la sociología. Y mencionamos ya a Harriet Martineau o H. Martineau, Martineau, y también el gran sabio chino Confucio tuvo una serie de pensamientos alrededor de lo social, de las sociedades, de los fenómenos sociales, con las cuales se le considera un precursor también de la sociología. Hemos visto diversas que íbamos a ver y que vamos a ver por lo menos unas 10 técnicas de recolección de datos o de investigación social. Y hemos visto 3 ya. ¿Cuáles son esas 3? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál es la primera que siempre usamos? La primera, investigación. A ver. Sí, dígalo de nuevo. Investigación. Yo estoy preguntando cuáles son las técnicas de investigación sociológica que ya hemos visto. De las 10 que dijimos que vamos a ver, es lo que llamamos revisión bibliográfica. En toda investigación, no solo sociológica, cuando la vamos a empezar, lo primero que hacemos es revisar la bibliografía que hay. Ahora lo hacemos en internet, buscando
qué se ha escrito sobre eso, cuál es la teoría sobre esto, etcétera. Entonces la revisión bibliográfica es una. ¿Cuál es la segunda técnica de investigación que hemos utilizado? Que la usamos en el ejercicio número 1. La observación. Ustedes observaron qué es lo que ustedes vieron. Rapidito, es la técnica que denominamos entrevista, que la entrevista puede ser estructurada, no estructurada o semiestructurada. Nosotros estamos usando la estructurada porque tenemos que comparar las entrevistas que todos y todas ustedes van a hacer, entonces tiene que ser la estructurada. A lo largo de mis cursos, yo menciono a diversas autoras, mujeres que han aportado a las ciencias sociales. Menciono generalmente a Simone de Beauvoir, que se escribe B-A-U-Voir. Menciono a Dorothy Edith Smith. Simone de Beauvoir fue la primera que dijo, no se nace mujer, se aprende a ser mujer. Y a Vandana Shiva, pero también he mencionado a Harriet Martineau, he mencionado a Marianne Weber, he mencionado a Rosa Luxemburgo. Entonces, esas son algunas mujeres destacadas que hemos mencionado en clase. Luego, en otro momento, dijimos muy rapidito, creo que en la segunda clase, que los llamados clásicos del siglo XX son Talcott Parsons, T. Parsons, C. Wright Mills, o sea, Charles Mills, M-I-L-L-S, y Pierre Bourdieu. Bourdieu le he mencionado varias veces, un sociólogo francés muy destacado, y a estos tres se les llama los clásicos del siglo XX. Maestro, quiero hacer una ¿sí? contribución de un problema que podemos presentar. Hay algunas Sí. cosas que nosotros no las hemos visto. Yo creo que usted se las da a la otra sección y los compañeros me pueden decir lo mismo, creo. Eso es lo que estamos viendo, maestro. Por eso estamos en el repaso. Por eso estamos viendo en el repaso. En el examen hemos visto, no vamos a, nos estamos asegurando de lo que no hemos visto, lo estamos viendo. Entonces tomen nota y estén bien atentos. Entonces los clásicos del Maestro. siglo XX son sí, estamos. ¿Usted cree que nos pueda mandar? Ya faltan 2 minutos. Yo les dije que les voy a grabar la clase. Ah, bueno, ok. ¿Verdad? Se la voy a poner. Y además les voy a entregar una guía temática y un banco de preguntas. Se lo voy a colgar. ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, maestro. Sí. Ok. Bueno, entonces además uno de los primeros conceptos que vimos y que sirvió para una tarea diaria era buscar el concepto de juridicidad social y el concepto de anomicidad social. Juridicidad social dijimos que es el grado en el cual en una sociedad determinada o en un grupo social se considera muy importante la existencia, el conocimiento y la adopción de normas sociales, sean de carácter jurídico o no. Y anomicidad social es un grado extremadamente bajo de juridicidad social en una sociedad determinada o en un grupo social, o incluso podemos ver de un individuo, de tal manera que se considera no muy importante la existencia y adopción de normas sociales, sean de carácter jurídico o no, y el conocimiento, el respeto y el cumplimiento u observancia de todas las mismas. Esos son juridicidad y anomicidad social. Dijimos que el ejercicio, la investigación sociológica que hemos estado realizando era de tipo sincrónico cuando estábamos estudiando el fenómeno de las relaciones de género y los roles de género en este momento, como en la tarea especial A. Pero desde el momento en que nos fuimos a ver cómo era este fenómeno en la generación de sus padres y de sus abuelos, entonces ahí nos dimos cuenta que ya estuvimos haciendo
un ejercicio diacrónico. Lo sincrónico es como una foto del fenómeno social y el estudio diacrónico nos da un filmado, un video de cómo se está moviendo un determinado fenómeno social. Se nos terminó el tiempo y justo en este momento estaba terminando yo mi repaso. Eso que hemos hablado el día de hoy es para mí lo esencial que hemos visto en esta primera unidad. Y si ustedes estuvieron atentos, si tomaron nota y con las otras ayudas didácticas que les voy a poner, le van a ir bien en su evaluación. Nos vemos el día de mañana. ¿Cuántas preguntas tiene el examen, maestro? No le podría decir, pero se resuelve en 18 minutos, en 28, el tiempo que medimos. Bueno, no hay ninguna pregunta. A la hora de clase será el examen, ¿verdad? Sí, nosotros le vamos a poner con por si hay problemas de corte de electricidad, algún otro fenómeno, es posible que se lo dejemos en un rango de tiempo mayor, pero van a disponer de solo 1 hora para hacerlo, a la hora de la clase. La hora de la clase va a estar en el rango en que se les va a poner el examen. Y Maestro, además otra cosa interesante decirle de que yo no solo les pongo un examen, sino que la plataforma hace diversos modelos de examen. Entonces, incluso lo podrían hacer uno al lado del otro y son exámenes diferentes. No necesariamente todos ustedes van a contestar el mismo examen. Pregunta, adelante. Por ejemplo, en verdadero o falso, en un examen puede ser verdadera y en otro examen ser falso o cambiar las preguntas también. Adelante, pregunte. si podría repetir las 4 misiones de la sociología. Cómo no, con mucho gusto, que es un tema en el que he insistido bastante. Es describir, medir, diagnosticar cuantitativamente un fenómeno social. Cuando hacemos, por ejemplo, un diagnóstico de cómo está una comunidad que vamos a intervenir con un proyecto, ahí hacemos una descripción. Después, la segunda gran misión es, una vez que ya describimos, entonces analizamos, interpretamos, explicamos fenómenos que ya describimos en la primera misión. Y esa es la segunda misión. Analizar, interpretar, explicar los fenómenos sociales que hemos descrito. La tercera gran misión es pronosticar la evolución futura de los fenómenos sociales que ya describimos y que ya analizamos y explicamos. Entonces pronosticamos, como en el caso del ejercicio, un momento en mi vida, en la investigación que estamos haciendo, que estamos comparando la situación actual de los roles de género de ustedes con los de sus padres y sus abuelos. Entonces vamos a ver cómo se ha movido desde sus abuelos hasta sus hogares actuales, cómo se han movido los roles de género, el grado de igualdad o desigualdad que ha habido. Y esa descripción y ese análisis nos permite pronosticar que, como estamos viendo que la igualdad de género va de menor a mayor y la desigualdad va de mayor a menor, podemos pronosticar que en el futuro va a haber mayor igualdad de género, ¿verdad? Y que en los hogares que ustedes funden va a haber una mayor igualdad de ustedes con sus parejas y parejos. Entonces, esa es la tercera gran misión, pronosticar la evolución futura de los fenómenos sociales presentes. Y la cuarta gran misión es contribuir con generalmente en equipos interdisciplinarios. Sí, entonces estaba diciendo, la cuarta gran misión es contribuir generalmente en equipos multidisciplinarios, contribuir a encontrar soluciones a fenómenos sociales que son vistos como problemas. Contribuir a encontrar soluciones a los problemas sociales. Esa es la cuarta gran misión. Yo les voy a mandar una guía temática que les sirva para estudiar junto con un banco
de preguntas, pero voy en la medida en que la conexión a internet me lo permita, puedo enviarle o mensajes de voz o una clase grabada en audio, o no creo que en video se pueda. Enzo, ¿está usted por ahí? ¿Enzo cree que podamos grabar una clase y mandársela, a colgarla en el aula? Ahora, grabada ahora. Hoy, antes del examen, hoy, en algún momento. Si no llega el internet a su casa, no dudo que se pueda, maestro. No, eso yo ya se los acabo de decir. Ok, entonces En si la quiere lo hablamos medida luego que la entonces, si quiere. ¿Cómo dice? Lo hablamos luego entonces. Vaya pues, Para ver quedamos qué así sucede. hasta mañana entonces.